de que la empresa eléctrica de distribución, la gracia que tiene es que a la salida de la casa de ustedes o del departamento, les entrega dos cablecitos que tienen la gracia de tener una diferencia de potencial de 220 volts entre los cables. Y cualquier cosa que ustedes conecten entre esos dos cables va a estar sometido a 220 volts. Entonces, aquí en el lado derecho de la pantalla están todos los cables que ustedes, o todos los dispositivos que ustedes conectan, están conectados todos en paralelo a la red de 220 volts. ¿Ya? Entonces, no importa la cantidad de consumo, ni lo que gasten, no importa. Todos ellos están sometidos a la misma diferencia potencial, 220 volts. Entonces, ese trabajo que hace la empresa eléctrica de mantenerle a ustedes la diferencia potencial en 220 volts, ¿cierto? Se mide como la potencia por el tiempo, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que son los watts multiplicados por la hora. Por eso, la cuenta, si ustedes la han revisado, viene en watt por hora. ¿Cuántos watts por hora consumieron ustedes en su casa? Como el watt por hora salen cifras muy grandes y hay que ahorrar papel, entonces mejor se usa la 1000 veces watt, que es kilowatt hora, y esa es realmente lo que aparece en las cuentas de las empresas de distribución que ustedes tienen en las casas, ¿no? O en los departamentos. Les llega en kilowatt hora. Entonces, lo que hace la empresa de distribución, junta, por ejemplo, en este caso lo hago con casas acá en el monito, junta hartas casas y las agrupa y les lleva la energía eléctrica a través de lo que se llama un alimentador. Y ese alimentador, la gracia que tiene es que mantiene la diferencia potencial son dos cables en realidad el alimentador, no es uno, sino que es un cable y el otro cable, y entre ellos la diferencia potencial es 220 volts. ¿Ya? Entonces, cuando uno va agrupando esto de la empresa eléctrica, las corrientes de cada una de las casas se van sumando. La intensidad de corriente se va sumando, de modo que cuando estamos viendo una postación, por ejemplo, ya la corriente que va por la postación no es la corriente que gasta un departamento o la corriente que gasta una casa, sino que es la corriente de todo un sector, ¿cierto? De muchas casas o muchos departamentos. Por lo tanto, esa corriente es grande. Nosotros vimos en la clase anterior que las pérdidas crecen proporcional al cuadrado de la corriente. Por lo tanto, si esta corriente I crece mucho, las pérdidas también crecen mucho, de hecho crecen con el cuadrado de esa corriente. Por lo tanto, hay muchas pérdidas, y eso no queremos, las pérdidas. Entonces, lo que se hace para lidiar con las pérdidas, se inventó un dispositivo, que lo pongo ahí, está en la foto, que se llama transformador, que ustedes si salen y inspeccionan su cuadra o su sector, debieran ver en algún minuto uno de esos aparatitos similares a los que estaba puesto ahí arriba, que es una caja metálica que está puesta, generalmente suspendida, soportada por dos postes a la intemperie, cuya la pega de ese transformadorcito es simplemente cambiar la relación entre la corriente en un lado y en otro. Dicho de otra manera, no afecta la potencia, sino que solo afecta la tensión. Como ustedes saben, la potencia es V por I, ¿cierto? Entonces, el P1 que está puesto ahí en el extremo izquierdo, que es V1 por I1, es exactamente igual al P2, que es V2 por I2. Pero la diferencia o la gracia es que al estar este dispositivo entre medio, el transformador, lo que ha hecho es que ha cambiado la relación entre V1 y V2 como N1 es a N2. N1 y N2 son cosas propias del transformador, que por ahora no importa que ustedes los dominen bien, pero son el número de vueltas. Pero lo que sí tiene que ver es que si N1 es a N2, digamos N1 partido por N2 vale 100, entonces V1 es igual a 100 V2, ¿cierto? Y al revés, I1 va a ser igual a I2 partido por 100. ¿Se entiende? Espero que sí. Espero que sí. Ya entendí bien, ¿Sí? profesor. Ya, mira, lo que hace el transformador
afecta las relaciones entre el voltaje de un lado y el voltaje del otro lado, entre V1 y V2. ¿Y cómo las afecta? Las afecta mediante un factor que se llama N1 partido por N2. Entonces, por ejemplo, si supongamos que en este ejemplo la corriente va hacia el lado derecho, ¿ya? Vamos a suponer entonces que N1 vale 1 y que N2 vale 10, ¿ya? Entonces V1 va a ser igual a N1 que vale 1, voy a pasar el V2 multiplicando en esta ecuación, entonces queda V1 igual N1 partido por N2 por V2. Entonces quedaría V1 es igual a 1 partido por 10 por V2. O sea, V1 es igual a V2 partido por 10. ¿Qué significa eso? Significa que si V1, por ejemplo, vale 220, V2 vale 220 multiplicado por 10, o sea, vale 2200. Y con la corriente pasa al revés. Pasa que I1 es igual a N2 partido por E1, por I2. O sea, I2 es igual a 10 partido por 1, o sea, es 10 y 2. Por lo tanto, si la corriente I1 vale, qué sé yo, 100, la corriente I2 vale 100 partido por 10. O sea, la corriente I2 vale 10. Entonces, en este ejemplo, I1, que es una corriente alta, que es 100, este transformador lo que hace es bajarla 10 veces su valor y la convierte en un I2 que vale 10 amperes. ¿Ya? Entonces, con eso, la corriente I2 ahora, que sigue su camino, como vemos en el lado derecho a través de las postaciones, ahora I2 al cuadrado es 10 veces más chica que el I1 que está en el lado izquierdo. Entonces uno quiere poner este transformador lo antes posible, cosa de reducir lo antes posible la corriente I2, de modo que las pérdidas R por I2 al cuadrado sean lo más pequeñas posible. Y eso es lo que se hace efectivamente. Por eso entonces, cuando sale de la casa de ustedes la corriente, inmediatamente se van a encontrar con un transformador. Y ese transformador lo que hace, sube la tensión, y al subir la tensión, como se tiene que mantener la relación de potencia V1 por I1 en el lado izquierdo es igual al V2 por I2 en el lado derecho, la corriente I2 baja dramáticamente. ¿Cuánto? Aquí están los números. Esto es lo que se usa en Chile. Se usan transformadores que cambian de 220 en el primario a 12.000 en el secundario, a 24.000, a 33.000 incluso. O sea, es un factor de 1000 veces, ¿ya? O sea, la corriente I2 es 1000 veces más chica que la corriente I1. Y eso tiene una ventaja enorme porque hemos reducido en 1000 veces al cuadrado las pérdidas. O sea, hemos considerado una eficiencia, hemos aumentado la eficiencia del sistema enormemente. Para los que se acuerdan un poco de electromagnetismo, en electromagnetismo nosotros teníamos, ¿cierto?, que este transformador se construía a través de un material ferromagnético, y el material ferromagnético tenía un primario, ¿cierto?, que es el lado de 220 volts ahora, y un secundario que es el lado donde se eleva la tensión. Y ahí están las relaciones V1 a V2 como N1 a N2, y las corrientes, la relación entre las corrientes N1 y 1 es igual a N2 y 2. ¿Eso por qué es así? Bueno, porque por la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? V1 es igual a N es igual a de phi a dt. Como aquí tenemos N vueltas, es N veces de phi a dt. Y V2 es igual a N por de phi a dt también, pero los phi son los mismos, porque no circula a través de la trayectoria cerrada. Por lo tanto, V1 es a V2 como N1 es a N2. Y la otra es simplemente la ley circuital de Ampère, ¿cierto? Que la hemos visto muchas veces, o sea, la vimos en el electromagnetismo, perdón, en donde H.dl es igual a N1 igual a la corriente total enlazada, básicamente. Y como H es V partido por mu, estos materiales, los materiales ferromagnéticos, son materiales que tienen un mu muy grande. Por lo tanto, podemos suponer que el mu tiende a infinito, por lo tanto el H es cero. Y ahí queda el tiro la ecuación de que N1 por I1 es igual a N2 por I2. Bueno, volvamos entonces a nuestro ejemplo, la distribución de la energía eléctrica. Entonces, lo que hace la distribución de la energía eléctrica, ordena esto y se denomina lo que son paños.
la empresa de distribución alimenta todo un paño con un alimentador, un paño 2 con otro alimentador, un paño 3 con otro alimentador, y así sucesivamente, se ordena por sectores. Por eso a veces cuando hay un cortocircuito en un sector de la ciudad, en otro sector de la ciudad no existe el cortocircuito, porque lo que pasa es que se ha caído un alimentador, pero no se han caído todos los alimentadores, ¿ya? Entonces, a nivel ya de toda la ciudad de Santiago, cada comuna tiene muchos alimentadores, ¿cierto? Y todas las comunas agrupadas son alimentadas a su vez. Nuevamente, como la corriente igual aumenta de cada uno de los alimentadores, se vuelve a subir de nuevo, la tensión, ¿cierto? Para llegar a lo que se llama una red de distribución de 132 kilovolts, que está puesto ahí en su imagen, o 220 volts, que son las dos tensiones que se utilizan, o 110 volts también que se utilizan en las redes de distribución a lo largo en el entorno de Santiago. De hecho, Santiago tiene un anillo alrededor de unas redes de alimentación que están en 220 volts, ¿ya? Y otras en 110 volts. Profe, ¿Sí? ¿un alimentador es como o una carbonera, hidroeléctrica, todas esas cosas? No, un alimentador simplemente es el cable, es un cable que tiene una diferencia de potencial entre ellos, es un cable de cobre, si tú quieres, que es lo que uno ve en las calles, son estos cables que uno ve en las calles, esos son los alimentadores. Ah, ya, vale. Ya, los que hacen la pega, nos estamos yendo aguas arriba ahora. Todo eso, mira, en el lado derecho del monito que estamos viendo ahora hay una imagen que dice un consumo comercial, dice consumo doméstico, etcétera. Todos estos consumos que están aquí, que son paños de la ciudad, son alimentados por las líneas azules, que son cada uno un alimentador. Y esos alimentadores a su vez van a una subestación de distribución, que se unen todas esas corrientes y se llega a la red de distribución aguas arriba. Y ahí nos estamos acercando ahora a los generadores, ¿ya? Vale. Vale. Entonces, aquí está el Profesor, monito completo. ¿Sí? antes de que siga avanzando, que quedé con la duda de los factores N1, N2 que mencioné anteriormente, ¿estos tienen algún nombre particular como nomenclatura técnica? Sí, se llaman razón de vuelta. De hecho, típicamente si tú desarmas un transformador, vas a ver que hay unos enrollados, hay dos enrollados, del primario y del secundario, y el N1 el número de vueltas del primario y el N2 el número de vueltas del secundario, el número total de vueltas del transformador. Pero es un parámetro del aparato, si tú quieres, es un parámetro típico del fierro, del transformador. Ya, gracias. entonces, sí, ¿de qué? Entonces, en el lado derecho de esta imagen que reúne lo que se denomina los sistemas eléctricos interconectados, ahora vienen saliendo, ¿cierto?, las líneas que están alimentando a la ciudad. Y son esas tres líneas negras que están ahí. Están repetidas porque típicamente la ciudad no se alimenta solo desde un punto, sino que se alimenta desde más puntos. En el caso de Santiago, nosotros tenemos 4 puntos de los cuales nos alimentamos. Pero hay otras ciudades que tienen 2 puntos, incluso hay ciudades que tienen un solo punto, ¿ya? Entonces, lo que hace la distribución, ¿cierto? Distribuye al interior de la ciudad, y ahora este sistema lo que hace, conecta a esos consumos con una red primero de subtransmisión, que está puesta acá, y después de una red de transmisión, que básicamente son cables, es lo mismo, que estos cables son los cables ya que uno ve cuando va manejando en la carretera, que son unas torres gigantescas, son unas torres inmensas. Ese es el sistema de transmisión, y ese sistema de transmisión llega finalmente a lo que es la generación. Y los generadores básicamente son los que están haciendo la pega de mantener la diferencia de potencial constante entre los bordes. Y los cables simplemente son elementos inertes, pero muy útiles, que son capaces de transportar esa diferencia de potencial hasta el mismo borde de las casas. Entonces tenemos los generadores en el lado izquierdo, que son los que hacen la pega, básicamente, de mantener esta diferencia de potencial. Lo hacen quemando, ¿cierto?, o carbón, o quemando gas, o los más amigables con agua, ¿cierto?, con caídas de agua, con energía cinética del viento también, etcétera. Todos estos generadores que vimos, todos estos generadores en el lado izquierdo, su gracia es mantener la diferencia de potencial. Y después vienen los transformadores, que lo que hacen es suben la tensión
en el primer caso del lado izquierdo, a una tensión muy alta, digamos 500.000 volts, para que las pérdidas sean chicas. Y después cuando nos vamos acercando a la ciudad, los transformadores van bajando la tensión de modo de llegar finalmente a la tensión que podemos trabajar nosotros en nuestras casas, que es de 220 volts. Las características de los sistemas eléctricos interconectados, estas son iguales en todo el planeta, ¿eh? A propósito. En todo el mundo los sistemas interconectados funcionan igual. Están todos interconectados, o sea, lo que hace un agente afecta al resto. Por lo tanto, hay que tener un sistema de protecciones bien alambrado, aquí estamos todos unidos, básicamente. Si alguien se manda un condoro muy grande en, digamos, Hornopirén, en el sur, en la parte al sur de Puerto Montt, vamos a sentir el impacto acá al tiro, porque es un mismo circuito. Otra característica interesante es que la energía eléctrica debe ser consumida en el momento en que es producida al tiro. No se puede almacenar a gran escala, a nivel país, digamos. Por supuesto que a nivel chico, domiciliario, o en los autos, uno tiene una batería y la puede almacenar. Pero a nivel de toda la energía que están produciendo todos los generadores, no, eso todavía es imposible hasta ahora. Se está trabajando mucho en el mundo para que eso cambie. Entonces, la operación de los generadores debe ser coordinada. Lo otro interesante también desde el punto de vista, para que tengan todo el cuadro completo, es que las inversiones aquí son muy altas. Un generador, para que tengan una idea, es, digamos, 1 watt por $2 más o menos. Entonces, por ejemplo, si tiene un generador de 10 millones de watts, tiene un generador de $2 millones, 20 millones de dólares. Perdón. Ya, o sea, es el doble. O sea, si tiene un generador que genera 50 millones de watts o 50 megawatts, esa inversión vale por lo menos 100 millones de dólares. ¿Ya? O sea, son todas inversiones grandotas. Las líneas de transmisión también. Puros millones de dólares. Profe, ¿podría ¿Sí? comentar un poquito sobre que, por ejemplo, se me ocurre hacer una casa en un cerro, por ejemplo? ¿Cómo tiene que ser el proceso para que la red de distribución llegue hasta mi casa y me alimente de buena forma? ¿Sobre quién Ya. recaen esos costos? Claro, mira. Voy a servirme del primer monito que pusimos, de este. Si tú tienes una casa que está en la punta de un cerro, esa casa que está ahí, viste que tiene un poste al lado, ¿verdad? Ese poste que está al lado, típicamente está a unos pocos metros del empalme de tu casa, son unos pocos metros nomás, o del departamento de tu casa si es subterráneo. Pero si la distancia entre la casa y el poste que estamos viendo acá, o entre el departamento y los cables subterráneos, es muy grande, digamos, son varios kilómetros, tú tienes que hacer algo ahí para mejorar, para que la diferencia de potencial que te llegue finalmente al empalme sea 220 y no sea, por ejemplo, no sé, pues 150 o 100, que se degrade mucho. Entonces, una manera para resolver eso es, primero, invertir en cables. Mientras el cable es más grueso, por decirlo así, la resistencia del cable es más chico, entonces vas a tener una caída de tensión más pequeña. Entonces, si inviertes en unos cables cototos, gruesos, te podía alejar, no hay problema, te podía alejar un poco y no hay ningún problema. Ahora, si te alejas demasiado, ya no te conviene. Si te alejas demasiado, lo que te conviene es que la empresa de distribución, ella te haga un tendido directo y ese transformador que vemos al medio lo vaya y lo corra directamente cerca de tu casa. Y ahí te alimente el consumo a ti, y ojalá haya otros alimentadores, de modo que las pérdidas en la línea sean pequeñas. No sé si En el caso de, sí, que esté más cerca, porque conozco algunos casos que, por ejemplo, hay casas que están todas conectadas, pero justo hay una, a no sé, 50 metros que no está conectada, por ejemplo. En ese caso claro, en ese caso la única para salvarse es que cambie esos 50 metros que invierta un poco más de plata y aumente el calibre del conductor. ¿A cuánto? Al mayor que le alcance el bolsillo. Claro, eso. Muchas gracias. Ya eso le va a evitar el problema. Ya. Bien, entonces decíamos nosotros que teníamos los sistemas interconectados acá, que altas inversiones. Entonces vamos a hacer una breve visión de cuáles son los principales elementos que tiene este sistema eléctrico.
Primero están los transformadores, los generadores que están en el lado izquierdo, no generan a gran tensión, digamos, generan a 500 volts, generan a 1000 volts, 6000 volts, pero la transmisión para que sea efectiva y estas pérdidas RI cuadrado sean lo más chica posible, la transmisión que está ahí entre medio se hace en el orden de los cientos de miles de volts. Por ejemplo, la transmisión puede ser del orden de 200.000 volts o 500.000 volts. Entonces, para compatibilizar esta tensión en que se genera, que es del orden de los miles, y en la otra de los cientos de miles, se utiliza un transformador que está ahí, que se llama de subida, porque sube, la pega es subir en la tensión. Y después viene la transmisión, ¿cierto?, que transmite toda esta corriente, y después nos vamos bajando la tensión para llegar a la casa finalmente a 220. Entonces, los transformadores, a medida que se acercan a la ciudad, a medida que están al interior de la ciudad, lo que hacen es ir bajando la tensión hasta un nivel manejable. Entonces, esos son los transformadores, ¿ya? Aquí les puse una foto que es medio espectacular para que vean que, aunque son pasivos los transformadores, igual de repente pasan cosas. Por ejemplo, cuando la corriente, aumenta mucho la corriente de un transformador y no se le ponen los resguardos adecuados, se pueden incendiar, y de hecho se incendian. Es una cuestión realmente espectacular ver un transformador incendiándose, porque explotan algunos. Ahí tiene un transformador de gran envergadura, de las que hay, por ejemplo, en las subestaciones que están para el sur o en Alto Jahuel. No sé si ustedes han dado vuelta una vez, un transformador puede ser una cosa muy, muy gigantesca de ese estilo. Bueno, los generadores ya hablamos ya la clase pasada, ¿cierto? En la izquierda están los generadores, aquí están las distintas tecnologías de los generadores. Nosotros vamos a estar fundamentalmente centrados en las tecnologías que son amigables con el medio ambiente, que son energías renovables, básicamente la eólica, la fotovoltaica, la mini hidro y la geotérmica. Eso es lo que vamos a ver nosotros acá, pero también hay más que ya conversamos en la clase pasada, un poco de la mareomotriz, ¿cierto?, o más específico de cogeneración, que a veces hay procesos industriales que generan calor y uno puede aprovecharlo también. Una de las cosas interesantes de algunas de las tecnologías, por ejemplo la tecnología solar, es que necesita un sistema de conversión, un sistema de inversión. Los otros no lo necesitan. Entonces, los paneles solares típicamente que uno tiene en la casa, que son fotovoltaicos, necesitan un proceso de inversión eléctrica, que se llama. Los otros no. Bueno, entonces, tenemos lo que hace típicamente la generación de electricidad, utiliza una energía inicial o una energía que se llama primaria en el lado izquierdo, que puede ser agua, vapor, gas o viento, o también puede ser solar, química, etcétera. De otra forma, hay un proceso que transforma eso en una energía mecánica, que es una energía cinética típicamente, que es lo que hacen las turbinas hidráulicas, las turbinas de vapor, o a través de un proceso de electroquímico o de otro tipo, también puede ser capaz de generar energía eléctrica. Por ejemplo, una placa solar lo que hace a través del fenómeno fotoeléctrico, lo que hace es simplemente genera una diferencia de potencial en corriente continua, que requiere, no puede ser usada directamente y hay que transformarla en una corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es simplemente una sinusoide, que es lo que ustedes ven acá. Aquí típicamente hay un voltaje y hay una corriente y hay un desfase entre los dos, que es lo eléctrico le llamamos el ángulo phi, o también se mide a través del coseno, en realidad del ángulo que se llama el coseno phi. Tiene un valor máximo esta corriente, ¿cierto? Y tiene una frecuencia. El valor máximo, por supuesto, en las casas es 220 volts, en realidad multiplicado por raíz de 2, pero tiene un valor máximo que tiene que ver con el 220, y la frecuencia se repite 50 veces por segundo, que es lo que llamamos nosotros 50 Hz. En todas partes del mundo, la forma del voltaje y la corriente es esa que está ahí. La único que cambia es el valor, cuántas veces se repite, y hay dos nomás, 50 y 60, que fue lo que vimos en la clase pasada, y el valor máximo, que en el caso chileno es 220, pero que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, es 110. Entonces, por razones físicas,
que no voy a ahondar ahora, pero mientras mayor es la distancia del ángulo phi, mientras más grande es phi, mayor es la potencia que hay que producir en el generador para satisfacer el mismo consumo al final en las casas de ustedes, o en el consumo final. Y es válido para todo tipo de consumo, comercial, industrial y residencial. O sea, el ángulo phi es importante. ¿Y cómo se mide? Se mide una variable eléctrica que se llama potencia reactiva. Si ustedes se consiguen, por ejemplo, con alguien que tenga un consumo industrial, van a ver que al consumo industrial le llega un cargo que dice cargo por potencia reactiva. O sea, le cobran. Este fee no es gratis. En el caso de nosotros de las casas, todos los años se hace un proceso y se estima cuánto es el coseno fee de todas las casas de la ciudad de Santiago, y se hace un promedio y la empresa de distribución cobra en base a ese promedio. Entonces a nosotros en realidad no nos están midiendo el fee en cada una de las casas, cobran nomás en los alimentadores donde se alimenta la ciudad, que fueron los 4 puntos que les conté anteriormente. Pero esa es la potencia reactiva. No quiero entrar mucho en detalle porque yo sé que hay gente aquí que no es eléctrica, que no tiene por qué saber más allá de eso, pero me interesa que tengan el concepto simplemente. O sea, la potencia, o sea, la energía eléctrica no es simplemente la potencia y la energía, sino que además tiene este componente que se llama potencia reactiva. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, si era sobre qué depende la potencia reactiva. ¿Por qué varía ese phi? Ese phi varía porque mientras más, mira, es un proceso, es un fenómeno físico, pero así en términos muy, muy simples, mientras más motores o enrollados tengas en tu casa, el phi es más grande. Vale. Si en tu casa tú solo tuvieras, por ejemplo, calefactores eléctricos, que son unos radiadores, el phi sería más chico. ¿Ya? Eso es como regla de dedo. Si tú quieres mejorar tu factor phi a todo esto, puedes contratar unos equipos que se llaman condensadores, que hacen la pega de achicar el phi también. Eso lo hace mucho la gente que es industrial, por ejemplo, que le sale muy caro, si se está yendo al chancho a la empresa distribuidora cobrándole el phi. Entonces lo que hacen los industriales, contratan estos equipos que se llaman condensadores y el phi lo achican. Vale. En el caso tuyo, en la casa o en los departamentos, no conviene hacer eso, porque no te lo van a reconocer de ninguna manera, porque te llegan y te lo cobran porque es un estimado del promedio. Nosotros somos lo que se llaman consumidores regulados. Entonces, hay muchos de los inversores se necesitan que cambie la corriente continua, direct current, a corriente alterna, que es alternating current en inglés. Entonces, tiene que haber un elemento que hace la pega de cambiar de DC a AC para el caso cuando uno usa paneles fotovoltaicos, que es importante para ustedes que lo consideren en sus proyectos. ¿Ya? Hay para distintos tipos de potencia, baja, media y alta, hay distintos, pero por ahora me interesa más que ustedes sepan que los paneles fotovoltaicos, vamos a volver con esto cuando se hable de la energía solar, pero desde ya les cuento que en el proyecto ustedes tienen que entrar a considerar este inversor para los paneles solares. Entonces las líneas de transmisión, como les contaba yo, son conductores metálicos, generalmente desnudos, que conducen la electricidad. En las líneas de distribución también son conductores, pero se usan conductores que, como están cerca de las casas, se aíslan. O sea, si ustedes los tocan, no les da la corriente, están tan protegidos típicamente los de las cuadras de ustedes. Las líneas de transmisión, hay torres de alta tensión, así se llaman. Las torres de alta tensión tienen una franja donde no puede haber nada debajo, se llama franja de servidumbre, ni un árbol, nada, está todo pelado. Si ustedes miran fijamente en los cerros, cuando todas las torres de alta tensión se ve que hay una franja, que hay unas empresas que se dedican a cortar todos los arbolitos, arbustos que hay abajo para mantenerlo a un cierto nivel. Cuando caen rayos, hay unos cables que se le ponen a las torres de alta tensión arriba que se llaman cables de guarda, que son esos dos puntitos negros arriba en el lado derecho que están, en el caso de la torre del medio, tiene un solo cable de guarda nomás, que es la cadena que es la que está en la punta, y las estructuras de soporte que serían
está en el lado izquierdo, que no, esta no lleva porque es más chica, pero si llevara, la llevaría en el lado de arriba. Aprovecho de hacer un paréntesis ahora, para sacarle un poquito de esto. A ver, la escuela está haciendo una entrega de chips y de laptop y de tablets, perdón, para quienes así lo han manifestado la necesidad. Nosotros se está haciendo el delivery, pero la empresa que es la que está haciendo el delivery, que es DHL, no ha ido tan rápido como nosotros quisiéramos. Ellos se han disculpado bastante porque ellos igual tienen problemas con las cuarentenas de la gente, de los operarios que trabajan con ellos, pero esperamos que en el transcurso de la semana, de esta semana, ojalá estén todos entregados. Si alguno de ustedes está en la situación y no les han entregado, mándenme mail para que yo sepa que no les han llegado, o si ustedes tienen amigos que por supuesto les hacen ver esta situación, pásenles el mensaje, por favor. Yo igual lo voy a poner en un curso cuando termine la clase ahora, para que me hagan saber para resolver ese problema a la brevedad. Bueno, nos vamos a entrar en la última parte de la clase. Las subestaciones ahora son los lugares donde están los transformadores. Estos transformadores que están a nivel de la transmisión y la subtransmisión son transformadores del orden de que valen 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, son tremendas inversiones. Entonces esta cuestión no está en el aire, están típicamente súper bien guardados en unos patios que se llaman subestaciones, ¿ya? Que lucen así. Este monito que están viendo ahora ustedes, como luce una subestación típicamente en el sector eléctrico, y de esto hay varios a lo largo del territorio nacional, donde hay transformadores de forma subrepticia ahí porque se pueden electrocutar, ¿no? Es muy peligroso una subestación. Vista desde arriba, y esto para que ustedes tengan un baño general de cómo es una subestación, se ordena de la siguiente manera: se ordena por las distintas tensiones que se manejan en cada uno de los lugares, y se les llama patio. Por ejemplo, hay un lugar donde están todo el equipo de 220.000 volts, que es la rojita que está en el lado derecho aquí, y se llama patio 220 kV. Después hay unos transformadores, ahí hay un transformador que está puesto que baja la tensión de 220 a 154, y ese patio se llama patio 154, y ahí salen dos rayitas, salen dos líneas aéreas en 154 kV a alimentar consumos para otro lado. Y después viene otro par de transformadores que transforma la tensión desde 154 a 66 kV, y ahí hay un patio de 66 kV. Por lo tanto, esto que está acá no es al azar. Aquí hay un patio en el lado izquierdo que ven acá donde están los transformadores más grandes, que va seguramente un patio que en este caso hacia el ojo, yo no lo he visto, pero al ojo debe ser de 500 a 220 debe ser este. El del lado derecho también es 220 a 500 y así. O sea, hay unos cuadraditos aquí, ¿ya? Está ordenado. Son esos cuadraditos, son patios los que están aquí. Y típicamente todo esto está cerrado, ¿cierto? Como las subestaciones a veces están en cualquier parte, también la subestación necesita la sala de comando, ¿cierto? Que está ahí, necesita estar alumbrada, necesita un montón de cosas. Por lo tanto, ellos también sacan energía a través de un transformador que se llama de servicios auxiliares, así se llama. Entonces, esto visto desde arriba, esta es una subestación. Cada línea aérea, en realidad, lo que llegan son 3 fases por cada una de las líneas aéreas. Se llama paño de conexión al paño donde llegan estas líneas aéreas y se conectan al patio, que típicamente llegan a una barra metálica, se llama paño de conexión. Y bueno, las subestaciones tienen un montón de equipos, yo no voy a andar en esto, pero para que tengan alguna idea, hay unos diagramas acá de las líneas, se dibujan como unas líneas, nomás las líneas, como esta flechita. Tenemos ahí unos J que se llaman ahí, que es la nomenclatura típica para unos interruptores, porque los interruptores interrumpen la corriente por si pasa algo y hay que hacer mantenimiento de los equipos, etc. Hay interruptores también en las subestaciones, pero bueno, en fin. Esto es típicamente como luce el diagrama de un sistema eléctrico, de una parte del sistema eléctrico. Los circulitos con la colita de chancho son los generadores. Así se
así se anotan los generadores en un diagrama eléctrico. La flechita es un consumo, y la barra que está puesta ahí, una barra, por ejemplo, hay unas barras negras y unas barras verdes, típicamente son las barras de conexión. Cuando cambia de color el diagrama, es porque cambia la tensión típicamente. Entonces, todo lo que es verde acá está con una tensión de 220 y todo lo que está en negro acá está con una tensión de 110 kV. ¿Ya? Y los transformadores se anotan como esos circulitos que se están traslapados entre sí. Ese es un transformador. Por ejemplo, ahí donde aparece la palabra carrera Pinto, en el lado izquierdo de la palabra carrera hay dos circulitos que se traslapan. Esos dos circulitos son transformadores. Y los cuadraditos negros que están ahí son los interruptores, que sirven para aislar. ¿Ya? Entonces, si se abrieran los dos interruptores que están conectando el transformador, en el lado, uno es verde y el otro es negro, ese transformador quedaría desenergizado. ¿Ya? Y tienen nombre, esa barra que está puesta ahí, por ejemplo, Diego de Almagro 220, esa es una subestación, pero desde el punto de vista del diagrama se pone una barra. Entonces, los sistemas eléctricos interconectados, ¿cuáles son si volvamos a lo general ahora, cuando estamos en la casa, en el extremo derecho arriba, tenemos una tensión de 120, 220. Después viene un primer transformador que sube la tensión, que es este que vemos en las calles, y esa zona se llama distribución primaria, y ahí están las tensiones, desde 24.000 a 12.400. Después viene otra etapa que vuelve a subir la tensión y la sube a 110, a 66.000 volts, a 33.000 volts, y después viene una zona de transmisión que se llama. Esta zona de transmisión típicamente involucran muchos kilómetros, por ejemplo, los que traen transmisión desde la zona de Concepción a Santiago, ¿cierto? Estamos hablando de 600, 700 kilómetros, pero puede ser tan lejano como los que traen, como les hablaba al comienzo de la clase, de Hornopirén, por ejemplo, que son ya en miles de kilómetros la distancia que recorre la transmisión. Y los generadores son los generadores, los que están al lado izquierdo, y generan típicamente en esas tensiones que están ahí, 6.000 volts, 11.000 volts, 23.000 volts. Eso es típicamente para que tengan una idea de cuáles son las tensiones que se utilizan en cada lado. ¿Profe? Entonces, sí. ¿Hay como una diferencia entre izquierda y derecha? ¿Cuál es la diferencia? Entre el lado izquierdo, el lado Sí, izquierdo donde están los generadores, o sea, como que hay dos líneas completas. hay dos líneas completas, ¿ya? Claro, lo que pasa es que ahí hay dos generadores ilustrados, pueden haber más, digamos, pero hay dos generadores. Entonces, hay un generador que si tú lo ves, se conecta directamente a la torre de alta tensión, que es el generadorcito de más abajo. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ya, ese generadorcito típicamente lo que está diciendo es que se está conectando directamente. O sea, el generador tiene la capacidad de tener la misma tensión que la torre de alta tensión. En este caso debe ser una torre, no sé, de 100.000 volts, por ejemplo, o 150.000 volts. Ah, ya. ¿Ya? Y en el de arriba lo que hay es una cajita, ¿ves? Que está conectado a través de una Sí. cajita. Esa cajita es un transformador. Esa es la diferencia. Y ese transformador lo que hace es sube la tensión. Porque seguramente el generador que está ahí lo genera una tensión más baja. 6.000 volts, 11.000 volts. Ya. Y hay que subirlo a 500.000. Entonces, resumiéndoles el cuento, un sistema de transmisión, un sistema eléctrico, un sistema en el cual hay una generación, hay una transmisión de la energía y finalmente se distribuye hasta que llega a las casas. Ustedes se van a conectar, los proyectos de ustedes típicamente se van a conectar a la transmisión, se van a conectar al sistema de 154.000 volts, 200.000, 20.000 volts o 500.000 volts, dependiendo de la línea que tengan más cerca. Entonces, van a necesitar, ustedes seguramente, van a necesitar esta cajita que está arriba, que es el generador de arriba, van a necesitar ese transformador para conectarse, ¿ya? Y eso lo van a tener que diseñar ustedes. Pero de a poco, ya vamos a ir viendo cómo van a hacer. Y este es el diagrama eléctrico que está puesto acá. Ahora los transformadores, la única diferencia con el anterior que habíamos visto, los consumos ciertos son iguales, son flechas, los generadores igual son circulitos con colitas de chancho. Y los transformadores ahora, en vez de ser círculos concéntricos, son como una especie de línea zigzag. Eso es todo. ¿Ya? Pero eso eran los círculos concéntricos en el diagrama anterior. En este diagrama que vimos acá, que eran círculos concéntricos, acá son simplemente zigzag.
Ya, y aquí está también un resumen, y con esto terminamos la clase. Perdón por haberme pasado un poquito, pero empezamos tarde, así que igual yo creo que no, estamos disculpados. Voy a esperar que la próxima clase no nos pasemos de los 45 minutos que le había prometido, pero igual todavía tenemos 3 minutos para consultas, si ustedes quisieran, o algún tipo de comentario, son bienvenidos, así que adelante. Profesor, yo tengo una consulta con cómo se espera que se vayan desarrollando las evaluaciones durante el semestre con carácter online. Mira, lo más probable es que nosotros no tengamos mucho problema, porque le vamos a agregar la pata a lo que son los trabajos de los proyectos seguramente, y una tarea que les vamos a dar, que es una tarea bastante simple y lo pueden hacer desde sus casas. Los controles, por otro lado, el control, vamos a ir viendo, yo creo que hay que reducir al máximo los controles, yo creo que a lo más vamos a tener un control en el semestre online, y hay varias técnicas que yo estoy viendo cómo lo podríamos hacer. No lo tengo claro ahora, pero podría ser, por ejemplo, qué sé yo, que les damos en el control, por ejemplo, les damos el enunciado y les damos, qué sé yo, 25 minutos para que lo resuelvan. Ustedes resuelven el enunciado y le sacan una foto y la suben. Lo cargan en el sistema. Y ahí pasamos a la pregunta 2 y así. Esa es una técnica que yo he escuchado que me hace bastante sentido, porque es como que les da tiempo a ustedes para responder en forma privada a la pregunta, pero también mantiene el hecho de que lo hagan en forma personalizada. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Bueno, si no hay más comentarios, entonces les agradezco muchísimo el esfuerzo y el compromiso, y nos estamos viendo el próximo jueves. O sea, ustedes me están viendo. Lo último, profe, que Sí, sí. a todos los que estén conectados, que si acaso conocen algún compañero o compañera que tenga problemas de conexión, que nos avisen para tenerlo en consideración también. Estamos recibiendo Bueno, casos. Porque igual es muchas complicado gracias. cuando no tienen conexión, que avisen, por ejemplo. Entonces, Claro, yo voy a subir la clase, así que para que si la quieren revisar de nuevo, o también para pasársela a quienes no estuvieron presentes. Igual creo que se conectó varias gente, como más de 30, sí, así que bien. estuvimos bien, sí, sí, perfecto. Yo recontento, así que muchas gracias. Eso. También última cosa. Sí, sí, dale, Era no. voy a subir una votación para que se pueda acordar un nuevo horario de clase auxiliar, para que si es que pueden estar atentos para hacer la votación, Ya. para que podamos acordar una nueva porque la votación se realizó pensando en que iba a ser presencial, pero ahora que la docencia va a ser online, quizás sea más distinto y haya más quórum en la clase auxiliar, así que igual lo voy a publicar en los cursos, pero les aviso para que estén atentos. Excelente. Ya, súper, Gabriel, muchas gracias. Que estén bien. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.